Dios cuidará de ti. Bajo sus alas de protección, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti con tierno amor, consolador. Cuidará de ti, Dios cuidará de ti. En tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. En lucha cruel con el tentador, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti con tierno amor, consolador. Él cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Nada en la vida te faltará. Dios cuidará de ti. Siempre su gracia te bastará. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti con tierno amor, consolador. Él cuidará de ti. Él cuidará de ti. En horas negras de adversidad, Dios cuidará de ti. Pon tu confianza en su gran bondad, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti con tierno amor, consolador. Él cuidará de ti. Él cuidará de ti. 230, ya estoy resuelto. Ya estoy resuelto, ya no me demoro, quiero ir al Salvador. Cosas sublimes, cosas más nobles, son las que busco. Ya voy pronto hacia él, pronto gozoso y fiel. Cristo llama y salva, hoy yo me rindo a él. Ya estoy resuelto a ir con mi Cristo, dejando todo mal. Él es la vida, el camino, su palabra es verdad. Ya voy pronto hacia él, pronto gozoso y fiel. Cristo llama y salva, hoy yo me rindo a él.
empezar sus clases con maestro. Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Primer día de la semana, último día del año. Y la iglesia, hermanos, sigue fiel, sigue firme, hermanos, hasta esos momentos. Y esperamos que así siga hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Que no se pierda el enfoque, hermanos, de lo que somos. ¿A quién esperamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué somos en este mundo, hermanos? Y que nada distraiga nuestra mirada, nuestra atención, especialmente las cosas de este mundo, hermanos, que son tan atractivas. No pongamos, hermanos, nuestro enfoque en esas cosas. Nuestro enfoque es Cristo, y ahí esperamos, hermanos, su segunda venida. Me da mucho gusto, hermanos, verles. Sean todos bienvenidos, especialmente aquellos que nos visitan por primera vez, o por segunda, o por tercera, cuando llegan aquí a su casa llega. También, hermanos, ya está nuestro hermano Domingo entre nosotros. Gracias a Dios por ello. Nuestro hermano Juan también está entre nosotros. Gloria a Dios por ello. Y todos aquellos que no pudieron estar en este día, Dios sabe su situación. Y esperemos, hermanos, que estén bien de salud. Lo menos que queremos es que haya hermanos enfermos en la congregación. Vamos a continuar, hermanos, con nuestro estudio que estamos viendo. Un tema, hermanos, bastante importante para la iglesia. Porque tal parece, hermanos, que muchos cristianos, no pocos, no han logrado entender el plan de Dios, hermanos. Y la clase, hermanos, que estamos viendo precisamente le he titulado La iglesia en el plan eterno de Dios. ¿Desde dónde fue planeada, hermanos? Y Efesios capítulo 1, y en el verso 4, el apóstol Pablo, hermanos, cuando escribe esta carta, dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Algo, hermanos, que se lee tan simple y tan sencillo, pero cuando nos profundizamos en estas palabras que Pablo está escribiendo, nos damos cuenta, hermanos, de lo grandioso y magnificioso que es nuestro Dios. Como, hermanos, antes de crearnos, antes de crear el mundo, antes de que las cosas fuesen, ya estábamos en la mente de Dios. Qué poder, hermanos, tan más grande. Qué poderoso es nuestro Dios, hermanos, que puede ver las cosas. Pueden pasar miles y miles de años, y Dios ya ve lo que va a pasar 10,000 años más. Él ya sabe. Y qué grande es esto, hermanos, porque Dios planea la iglesia en la eternidad. Todavía no era creado el hombre. Ya la iglesia estaba en la mente de Dios. Y Dios tenía un plan para su iglesia. ¿Cómo habría de ser santa? Porque Él es santo en toda la extensión de la palabra. Por eso Pablo dice: según nos escogió en Él, en Cristo. Esto estaba dentro del plan de Dios, hermanos. Y vimos como número 1 que dentro del plan de Dios, la iglesia iba a ser el cuerpo de Cristo. Y al ser el cuerpo de Cristo, Cristo iba a ser la cabeza de la iglesia. Efesios capítulo 1 y verso 22 y 23 lo explica, que vendría a ser la cabeza de la iglesia. Y al ser Cristo la cabeza de la iglesia, nosotros como iglesia, hermanos, nos habríamos de sujetar a sus mandamientos, a sus ordenanzas, porque Él es la cabeza. Y luego va a comparar, hermanos, así como Cristo es cabeza de la iglesia, así el marido también es cabeza de la mujer. Hace una comparación ahí, hermanos, con el matrimonio. Y luego dice el 27, ¿verdad? Así que la iglesia debe estar sujeta a Cristo. Así como la mujer está sujeta al varón, así la iglesia lo está a Cristo. Vimos, hermanos, un poquito en cuanto a ello. Y también, hermanos, hablábamos de que lo que viene a significar que Cristo sea la cabeza de la iglesia, como tercer asunto, era que tenemos la gran responsabilidad de ir a anunciar las buenas nuevas de salvación. Esta fue la gran comisión que Cristo dio a sus discípulos, y es especialmente también igual para la iglesia. Entonces, hermanos, tenemos que hacer ese trabajo. No abundé mucho en ello, porque ahorita en el tercer punto que vamos a tratar, sí vamos a abordar un poco más
el tema de la evangelización. Como punto número 2, vimos, hermanos, que la iglesia en el plan de Dios vendría a ser compuesta de gente que verdaderamente resucitó. El capítulo 2 de Efesios, capítulo 1, verso 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo le deja saber a la iglesia, hermanos, que estábamos muertos delante de Dios espiritualmente hablando, pero al obedecer al Evangelio y al nacer de nuevo, nos resucita juntamente con Cristo. Y nos hace sentar, hermanos, en los lugares celestiales con Cristo. Y esto, hermanos, es algo que la iglesia debe valorar, debe respetar, que no cualquiera, hermanos, es resucitada. Tenemos miles y miles, hermanos, de denominaciones, pero la iglesia de Cristo es única, única, y ha nacido, hermanos, la ha resucitado, y este es el plan de Dios, hermanos, que venía a componerse de gente que verdaderamente resucitó. Y hacíamos 3 preguntas, ¿verdad? Solamente contestamos 2, nos faltó la tercera. Si he resucitado con Cristo, ¿cómo le puedo agradecer a Dios por su gran misericordia? Cada uno de nosotros dio su punto de vista, hermanos, y claro, viviendo una vida íntegra, viviendo una vida santa, amando a la iglesia, a los hermanos, trabajando arduamente en la obra, y hay muchas y muchas razones más, hermanos, por las como yo como cristiano le puedo agradecer a Dios por su gran misericordia, por haberme resucitado, por haberme levantado entre los muertos. La pregunta número 2 que hacíamos, hermanos: si he resucitado, ¿puedo volver a morir? Y la respuesta fue sí, ¿verdad? Sí. Si el cristiano, hermanos, desvía su enfoque y regresa al mundo y vuelve a pecar, el pecado causa muerte espiritual. Entonces, hermanos, sí puedo volver a morir. Y debemos tener bastante cuidado, hermanos, porque si hemos nacido de nuevo y hemos muerto al pecado, Pablo dijo en Romanos capítulo 6, verso 1, ¿cómo viviremos aún en él? Es importante entonces, hermanos, comenzar a desarrollar nuestra vida cristiana viviendo una vida santa, una vida íntegra, cuidando nuestra salvación con temor y temblor, porque si se pierde, sí podemos volver a morir. La tercera pregunta, hermanos, que no desarrollamos, que quisiera hablar un poquito en cuanto a ello: si he resucitado con Cristo, ¿a qué cosas debo aspirar? Y en esta mañana, hermanos, estaré haciendo preguntas, tanto para mujeres como para varones. Y no importa, hermanos, cómo conteste, puede contestar aceptado, que bueno, y si no, no pasa nada. Es una clase y yo quiero, hermanos, que aprendamos, que cada uno dé su punto de vista en cuanto a ello. Si he resucitado con Cristo, ¿a qué cosas debo aspirar? Hermano mío. Hermano, para mí, como dice en Colosenses 3:2, poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ok. Pero ¿qué dice el 1, hermano? Vaya a Colosenses capítulo 3. Carta a los Colosenses capítulo 3 y verso 1. Pues sabéis, si os habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice, lo dice poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Fíjense bien, hermanos, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Texto bastante claro, hermanos. Entonces, si hemos resucitado, debemos buscar las cosas de arriba. ¿Cuáles son las cosas de arriba, hermano Víctor? Filipenses 3:20, ¿no? Ok. Nuestra ciudadanía está en los cielos, esperamos al Salvador. Entonces, ya aquí, como dijo ahorita, voy a poner la mira en las cosas de arriba, no en la tierra, porque allá va a estar, nuestra obediencia está allá, no aquí. Ahora, ¿cuáles son esas cosas de arriba? ¿Qué es buscar las cosas de arriba? Las celestiales, las espirituales. Vamos a ser más concretos. Vamos a entender un poquito más. ¿Qué es eso? A ver, hermana. Conviene para nuestra alma, hermano, estar sirviendo con Dios. Ok, Nos conviene. ok. Trabajar en las cosas de Dios, hermano, Trabajar en las cosas de Dios es buscar las cosas de arriba, en su obra. ¿Qué más? Lo que todo dice que el fruto del Espíritu es todo lo que... Ok, Como dice Efesios 2:10, porque somos sus brazos,
Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Amar la iglesia, ¿verdad? Buscar las cosas de arriba, hermanos, es trabajar en todo aquello que trae beneficio a nuestras almas. Quitar la mirada, hermanos, de este mundo y ponerla en el cielo, ponerla en Cristo. Allá están las cosas de arriba. Y poner las cosas, hermanos, poner nuestra mirada en Cristo, hermanos, es poner la mirada en su obra, en la iglesia. Amar la iglesia, amar la obra, amar a nuestros hermanos, crecer en conocimiento bíblico. Son las cosas a las que usted y yo debemos aspirar. ¿Qué más es buscar las cosas de arriba, José Luis? Bueno, el cristiano debe agregar obispado. Ok. Crecer en conocimiento, en santidad, trabajar con nuestra familia para que algún día, ¿verdad?, lleguemos a aplicar para ser un anciano en la iglesia, un servidor más, un maestro. Claro, qué bueno, que a eso debo aspirar. Eso es buscar las cosas de arriba. Crecer, hermanos, en conocimiento. Crecer en santidad, hermanos. Crecer en tantas y tantas cosas. Pero lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es dejar de amar este mundo para poder, hermanos, para poder aspirar a las cosas espirituales. Mientras no dejemos, hermanos, de amar este mundo, mientras no quitemos la mirada del mundo, hermanos, y las pongamos en las cosas de arriba, no lograremos desarrollar nuestra vida espiritual. Nos va a estorbar, hermanos. Días festivos nos van a estorbar porque no, yo no puedo ir con la iglesia porque hoy es el día fulano y yo tengo que estar y matar el chivito y matar el marranito y hacer las carnitas, y porque cómo voy a dejar pasar este día, los tamales. Pero, hermanos, es el primer día de la semana. ¿Y eso qué? Es el último día del año y tengo que prepararme para cerrar el año como se debe. Dale gracias a Dios que te dio un año más. Y no hay mejor beneficio que estar con la iglesia reunidos cerrando el año, hermanos. Y que Dios nos permita el próximo año cerrarlo con la iglesia. Hacer su voluntad. Esto es buscar las cosas de arriba, hermanos. Yo digo, es llenarnos de toda su inteligencia y su sabiduría para poder entender qué es lo que debemos hacer. Si alguien está falto de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Ese no es ningún problema, no hay razón, hermanos, porque Dios la da, y la da en abundancia. Pero pídasela. Y claro que estamos hablando, ¿verdad?, de inteligencia espiritual, para poder comprender y entender su plan. ¿Cuál era el plan de Dios que tenía para la iglesia? Mira, hermano, Santiago capítulo 4 y verso 4 nos da una advertencia bastante seria, bastante importante. Santiago capítulo 4 y verso 4. Esto le hay el último dedo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Gracias, hermano. Son palabras duras, hermanos, que Santiago usa a la iglesia al decirles, oh almas adúlteras. ¿Cómo adulteraban? ¿Cómo la iglesia, hermanos, adulteraba? Y les hace la pregunta, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? No que Dios no ame al mundo, porque se contradeciría con lo que dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Pero no se refiere, hermanos, al hombre o al alma. Se refiere a las prácticas. Al pecado. A lo que estamos hablando se refiere. No se hagan amigos del mundo. No hagan esas cosas. Si las haces, te constituyes enemigo de Dios. ¿Cuántos cristianos, hermanos, son enemigos de Dios sin saberlo? Pensando que están bien, que no pasa nada, que se ve muy bonito, que es familiar, que es placentero, que es una convivencia muy bonita. Cuidado. Cuidado, hermanos. A lo mejor te estás haciendo enemigo de Dios. Algo, hermanos, algo que me llama mucho la atención también. Miren, por eso Juan dice, allá en su primera carta, capítulo 2, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, hermanos, y también pasan sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, hermanos. Así que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Tal parece, hermanos, tal parece que los discípulos batallaban con la iglesia. La iglesia, hermanos, no entendía perfectamente el plan de Dios, cuál era. Al haber nacido de nuevo, al haber sido resucitada, no entendía que ya no pertenecía al mundo. Ahora, hermanos, era una familia espiritual. Se componía de gente resucitada, que había salido del pecado y había entrado, hermanos, a un asunto espiritual. Por eso Dios dijo: vosotros sois mi especial tesoro. Tenía que componerse de gente resucitada para que pudiera morar, hermanos, la deidad en la iglesia. Tenía que ser así. Y los discípulos, los apóstoles, batallaban, hermanos, con ello. Por eso vienen las cartas exhortándole a la iglesia a que estaban haciendo las cosas mal. Y vienen los consejos de Dios, hermanos, cómo hacerle. El escritor de los Hebreos, ahí en el capítulo 11, mire lo que dice también, hermanos. Hebreos capítulo 11, versos 24 y 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Por qué? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en dónde, hermanos? En el galardón. ¿Sabe lo que significa esto? ¿Alguien ha ido a Egipto de aquí? ¿Alguien conoce? Gracias a Dios que tenemos la internet, ¿verdad? Investigue los tesoros de Egipto. Hermano, se va a quedar con la boca abierta. Es algo impresionante, magnífico. Hay estatuas de oro, completamente en oro. Hay unas cosas, hermanos, tremendas. Moisés renunció a ello. No puso su mirada en la riqueza que Egipto tenía. En aquel tiempo, hermanos, era el país poderosamente mundial. Y era el hijo de la hija de Faraón. Rehusó llamarse hijo de... Yo no soy su hijo. Yo soy del pueblo de Dios. Allá soy yo. Yo no soy de este mundo. Y renunció, hermanos, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Prefirió los vituperios de Cristo. Prefirió ser maltratado juntamente con el pueblo. Y más tarde vendría a ser el líder de Dios para liberar su pueblo, hermanos, de Egipto, y llevarlo al desierto para iniciar una vida nueva, diferente. Esto se conecta mucho, hermanos, con la iglesia. Pudiera hablar, hermanos, todo el día en cuanto a ello, pero el tiempo se nos va. Quisiera avanzar. Algo para considerar y cómo Dios dejó escrito esto, hermanos, cómo Moisés rehusó, viéndose criado en el palacio real de Faraón, y rehusó, hermanos, llamarse hijo de la hija de Faraón, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Esto es enseñanza para nosotros. Nuestra mirada debe estar 100% puesta en las cosas de arriba. ¿Sí? Eso nos pasa a nosotros todos los días. Tenemos que hacer una decisión: el mundo o mirar para arriba. Eso es diario. Yo soy cristiano, yo no tengo cabida aquí, yo no tengo nada que hacer aquí. Pero es que la familia, es que yo ya no soy. Yo necesito entender mi condición espiritual. Yo ya no soy de este mundo. Yo soy de Cristo. Y debo estar con mi familia, con la iglesia. Así es, hermanos. Es duro,
Es duro. Pero Jesucristo lo enseñó en muchas ocasiones, el que no dejare esto y esto y esto y esto, no es digno de mí. Y tampoco puedes voltear para atrás. Tienes que tener tu mirada puesta en el blanco. Hermanos, y es duro, renunciar a estas cosas, tomar la decisión de no estar ahí en ese lugar donde va a haber bebidas embriagantes, donde va a haber música, donde va a haber cosas del mundo, y porque usted es familia, hermanos, nosotros somos aparte, hemos nacido de nuevo. El mundo no lo va a entender, nos van a juzgar, nos van a criticar, nos van a decir tú no quieres convivir, pero es que no es eso. Nosotros somos alguien diferente. Necesitamos entenderlo así, nosotros. Y Pablo dijo, o me hago amigo de ustedes y quedo mal con Dios, o trato de agradar a Dios y no a los hombres. ¿En dónde voy a tener puesta mi mirada? ¿En dónde? ¿Cuál va a ser la decisión que vamos a tomar? Y yo espero, hermanos, que como iglesia entendamos que dentro del plan de Dios era mantenernos en santidad, puros, y que tomemos buenas decisiones, hermanos, para agradar a Dios. Amar al prójimo, buscar la paz y la santidad, muchas y muchas cosas, hermanos, a las que el cristiano puede y debe aspirar después que ha resucitado. Sí, es lo que es según de Pedro 3:10, donde dice que el día del Señor vendrá, le da como en la noche, cual los cielos pasarán con grandes estruendos, ardiendo grandes hechos, y la tierra y sus obras y todo lo que en ella hay serán quemados. En el 11 ha puesto que todas estas cosas han de suceder, ¿verdad? Como no debéis vosotros andar en una santa y piadosa manera de vivir, ¿verdad? Pero el 14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es la salvación. ¿Por qué irreprensibles? ¿Por qué sin mancha? ¿Por qué en paz? ¿Qué significan todas estas cosas? Porque Jesucristo dijo, ¿verdad? En Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Jesucristo, hermanos, así desea que su pueblo sea, que la iglesia sea así, hermanos. Ese es el cuerpo de Cristo. Si Cristo es santo, el cuerpo debe ser santo, en toda la extensión de la palabra. Por eso el apóstol Pedro dijo, sed santos en toda vuestra manera de vivir. La carta a los hebreos dice, seguir la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá a Dios. Y la Biblia nos exhorta, hermanos, en diferentes pasajes de la Biblia, a que la iglesia debe ser santa, apartada, hermanos, apartada del mundo, apartada del pecado para el servicio de Dios. Por eso debemos buscar las cosas de arriba. En Apocalipsis, hermano, en Apocalipsis 3:4, hay unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo, ¿verdad? En vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere, ¿verdad? Será vestido de vestiduras blancas, ¿verdad? Y no borraré su nombre del libro de la vida, sino lo confesaré delante de mi Padre y delante de los ángeles. Y qué difícil, ¿verdad?, es cuidar nuestras vestiduras, hermanos. Aquellas que se nos dieron en el bautismo. Cuando nacimos de nuevo se nos quitaron esos trapos de inmundicia, de pecado, tan sucios que veníamos, y se nos ponen vestiduras blancas, limpias y resplandecientes. Bienaventurados, dice, los que andan todavía cuidando esas vestiduras que se les dio hace 20 años, hace 15 años, hace 5 años, hace 3 años, hace meses. Bienaventurados los que cuidan sus ropas. Ellos andarán conmigo, porque son dignos, hermanos. No todos, no todos. ¿Recuerdan la pregunta que Cristo hacía? De Lucas 6:46. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Y Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor. No todos, no se confíen en ello. Yo espero ver otras cosas, espero ver frutos, espero ver pruebas. Y en los dos contextos dijimos que habla de frutos, ¿verdad? Entonces, hermanos, si verdaderamente resucitamos con Cristo, dediquemos nuestras vidas, hermanos, a buscar las cosas de arriba, las cosas espirituales. Estas son las que traen beneficio para nuestra alma, como decía nuestra hermana Ana. El punto número 3, hermanos, que quiero estar con ustedes en esta mañana, es que la iglesia en el plan de Dios, hermanos, no solamente vendría a ser el cuerpo de Cristo y Cristo la cabeza de la iglesia. No solamente se vendría a componer de gente
que verdaderamente resucitó, sino que la iglesia, hermanos, en el plan de Dios, vendría a ser el medio de salvación. Voy a establecer el medio de salvación en la tierra para que el hombre sea salvo, para que hagan el trabajo que se tiene que hacer. Y lo tenía que hacer, hermanos, gente espiritual, gente, hermanos, que verdaderamente resucitó. Tenía que tener un líder que es la cabeza, y este es Cristo, para que obedezcan a ese evangelio y por medio de él el hombre salvo. Tenía que ser así, hermanos, y Dios establece el medio de salvación. Por eso cuando la iglesia es establecida, hermanos, y ahorita lo vamos a ver un poquito más detenidamente, cuando la iglesia es establecida, la iglesia tiene la grande responsabilidad de cumplir con el plan de Dios. Ahora la iglesia tiene la grande responsabilidad de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. La carta a los Efesios, hermanos, como les decía al principio, es una carta que explica perfectamente el plan de Dios, y dentro de este plan estaba eso, que se diera a conocer. El capítulo 3 y verso 10 de Efesios dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales en Cristo, según el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahí está, hermanos, la grande responsabilidad que tenemos. Pablo, hermanos, le está diciendo a la iglesia la grande responsabilidad que tiene en este mundo de dar a conocer las buenas nuevas de salvación. La razón principal de la iglesia, hermanos, en este mundo es de salvar almas. Eso es algo que usted y yo debemos tener todos los días de nuestra vida. Mi responsabilidad es salvar almas, predicar el evangelio, hablarle de Cristo a quien sea, hermanos, a quien sea. Y cuando entablemos una amistad, una conversación con alguien, vamos a enfocarlo, hermanos, para llevarlo al plan de salvación. Hablarle de Cristo, hablarle, hermanos, de este glorioso evangelio, porque esa es mi responsabilidad. No es la de él, es la mía. ¿Cuántos lo hacemos? ¿Cuántos? ¿Cuántos tenemos ese sentido de responsabilidad? ¿Cuántos tenemos la visión, hermanos, de salvar almas? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Reuniéndonos aquí cada primer día de la semana? ¿Cada miércoles? Este era el plan de Dios, hermanos. Pregunto, ¿este era el plan de Dios? Que la iglesia fuera establecida y luego que se reunieran como la iglesia del primer siglo, ¿verdad? Todos los días. Y ya. ¿No, verdad? Este no era el plan de Dios. Este no era el plan de Dios. Necesitamos salir, tocar puertas, hermanos. Necesitamos ir por todas partes anunciando el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Esta fue una de las razones principales por la que la iglesia, hermanos, fue establecida. Este, hermanos, fue el plan que Dios tuvo en la eternidad. Y si Dios trabajó tanto en ello y ha logrado el propósito de establecer la iglesia en la tierra, ¿qué le está pasando a la iglesia? ¿Por qué no está llevando adelante el plan de Dios? ¿En dónde estamos quedando nosotros, hermanos, al ser hijos de Dios? Si sabemos que hemos resucitado de nuevo y tenemos salvación y tenemos vida eterna, y Dios espera, hermanos, de nosotros que anunciemos las buenas nuevas de salvación, ¿qué le está pasando a la iglesia 2000 años después? Bueno, Víctor. Sí, es una orden que nos dejó el Señor, un mandato, ¿verdad? No fue opcional, ¿verdad? Marcos 16, No fue una opción. No. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura que creyere y fuere bautizado será salvo. Esta fue una orden directa, hermanos. Directa del Señor. Es un mandamiento directo. ¿Qué le está pasando a la iglesia? Ahora, si Cristo llegara a venir este primer día de la semana y este último día del año a la vez, ¿con qué nos vamos a presentar delante de Dios? ¿Cuál es el trabajo que le vamos a presentar? ¿Tuve miedo y lo escondí? Aquí está lo que es tuyo. Pero es que los demás sí lo hicieron, los demás se desarrollaron, crecieron, trabajaron. ¿Y tú? ¿Con qué nos vamos a presentar? Cada uno de nosotros dará cuenta del Señor. O sea, Miren, hermanos, vamos a comenzar desde el principio.
¿La iglesia fue establecida en dónde? Hermano Raúl, ¿en dónde fue establecida la iglesia, hermano? La iglesia de Cristo por primera vez en este mundo. ¿Ya se lo olvidó, hermano? Vamos a echar a andar la mente. ¿Dónde fue? Hermana Rosy, ¿en dónde fue establecida la iglesia por primera vez en este mundo? Y vamos a hablar un poquito de esta iglesia. Ayúdale, hermana. No. Hermana, la que está atrás del hermano. ¿Cómo? Magdalena. Marilena le iba a decir. ¿Recuerda, hermana? ¿Cuándo fue establecida la iglesia de Cristo por primera vez en este mundo? ¿Y en dónde? Fue en Jerusalén. Les voy a preguntar a cada uno en particular y ya si no puede, entonces ya le ayuda al otro, ¿verdad? Para que juntos aprendamos. La iglesia en Jerusalén, hermanos, fue establecida en el año 33, en Hechos capítulo 2, esto es algo importante, esto es algo que debemos memorizar. En Hechos capítulo 2, fíjense bien, el apóstol Pedro se levanta y predica su primer sermón a partir del verso 14, y en el verso 41, ¿qué dice? Vayamos a Hechos todos. Verso 41, ¿qué dice? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas. Así nace, hermanos, la iglesia de Cristo. En Jerusalén, en el año 33, el apóstol Pedro predica su primer sermón, no podía ser otro. ¿Saben por qué? Hermana, mire, ¿por qué no podía ser otro? ¿Por qué tenía que ser Pedro? Porque esa era una ordenanza de Cristo. Se lo dijo en Mateo capítulo 16, 18, ¿verdad? Que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves del reino. ¿Las llaves cuáles eran? Las llaves del reino. ¿Pero cuáles eran esas llaves? ¿Con qué iba a abrir? La palabra, el sermón que predicó ahí, esas eran las llaves. Con eso abrió la iglesia, hermanos, el apóstol Pedro. ¿Hermano? Por eso Pedro, parándose ante todo el público, bueno, habla de la casa de Israel porque era multitud. Dice en Hechos 2:36, comienza diciéndoles: sepa pues ciertísimamente en toda la casa de Israel, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, dice, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y cuando le dice esas palabras, entonces fue cuando le dijeron ya, claro. Ellos entendieron, ¿verdad? Porque días antes le habían crucificado. Y entendieron que habían crucificado al Hijo de Dios. Por eso Pedro dijo esto. Al sentir ese peso de conciencia, no les quedó otra más que decir: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Algo bien simple, hermanos. Ante tremenda falta, algo bien simple: arrepiéntanse y bautícense. Y con eso así como habla serán en el santos. verso 41 de aquellos 3,000, luego el verso 47 ya dice que cada día iban añadiendo a la iglesia. Mira, hermanos, hermanos, la iglesia en Jerusalén estaba haciendo dos cosas. La primera, predicaban la palabra, perseveraban, verso 42, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza limpia y pura que recibieron por primera vez, la cual Jesucristo se la da a sus discípulos, y luego los discípulos la van a inculcar a la iglesia. Y eso hay mucho que hablar en cuanto al evangelio, en cuanto a la doctrina, en cuanto a la enseñanza. Tengan cuidado de ello. Una vez que se planteó, una vez que se estableció bien, no se salgan de ese patrón divino, no se salgan de esa enseñanza bíblica. Perseveren en ella, y la iglesia perseveraba en ella. Pero ¿saben qué hacía la segunda cosa la iglesia?
Estorbaban, hermanos, el plan de Dios. Hermano Juan, si la iglesia, hermano, y pónganle mucha atención todos porque las preguntas van a ir, como les dije, tanto para hombres como para mujeres. No te escondas, José Luis, ya te vi. Si la iglesia, hermanos, en Jerusalén es establecida por primera vez y persevera en la doctrina de los apóstoles y comienza a crecer, ¿cómo pudo haber estorbado el plan de Dios? Estorbaba el plan de Dios. ¿Cómo? Pero la iglesia, hermanos, era una iglesia que se mantenía pura, limpia y sin mancha. Y estaban haciendo el trabajo, estaban creciendo arduamente. Hechos capítulo 4 y versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. ¿Nació con cuántos? Con 3,000. Para el capítulo 4 y verso 4 ya tenemos a 5,000. La iglesia está creciendo. ¿De qué manera está estorbando el plan de Dios? Ayúdale, José Luis. ¿De qué manera la iglesia estaba estorbando el plan de Dios? Por eso les decía, ¿era el plan de Dios? ¿Eso? ¿Es el plan de Dios, hermanos, que nosotros estemos como estamos aquí? No. Este no es el plan de Dios, hermanos. Sí, se ve muy bonito, se ve que estamos bien unidos, cantamos alegres, que hoy faltó ánimo, por cierto, se me pasó. Los cantos se deben de cantar con ánimo, hermano, fuerte, porque le cantamos a un Dios vivo, a un Dios que está escuchando nuestra adoración. ¿Por qué la iglesia no canta con alegría? Manera de agradecerle a Dios tantas bendiciones. Cante con ganas, ábrele al pulmón, no le va a pasar nada. Ábrale, bien. Pero bueno, ¿de qué manera estorbaba, hermano, el plan de Dios? ¿No había excepción de personas, No. Porque no estaban haciendo la voluntad del Señor, de predicar el Evangelio. ¿Cómo? No extendían el No evangelio. estaban ¿No trabajando. se lo estaban extendiendo? Hermano, quizás Estaban predicando. No todos querían seguir ese plan. Era una conveniencia para algunos. Entonces abrazaban tener esta responsabilidad. Segunda pregunta, qué bueno que dijo eso. ¿Conocían el plan de Dios? ¿No lo conocían? Hermanos amigos, ¿lo conocían o no? Sí, bueno, porque seguían, no cesaban, porque luego en Hechos 5:14, ahí dice que aumentaban más. ¿Sí? Y los que creían en el Señor aumentaban más, grande el número, así de hombres como de mujeres. Miren, el capítulo 5, Seguían estorbando, el capítulo 5, el verso 42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Acaban de salir, hermanos, les acaban de darles de azotes, los golpearon por predicar la palabra. Pero saliendo de ahí dice que no cesaban, hermanos, día y noche. ¿Qué trabajo, hermanos, hacía la iglesia? Digno de admirar la iglesia en Jerusalén. Trabajaban arduamente en aquellos días, como creciera, verso 6 del capítulo 6, verso 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, etcétera, etcétera. Como crecía el número de los discípulos, verso 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Se multiplicaba, hermanos, 4 por 4. Crecía grandemente. ¿Cómo estorbaba el plan de Dios? Hermana. Bueno, lo que yo he estado estudiando ahorita que doy clase con niños en hechos, porque yo veo que se enfoca mucho que no estaban de acuerdo con que la salvación era para todos, pensaban que era más para los judíos, y era como siempre estaban. Ok. Veo que a
a veces pensamos que la gente... En el pensamiento de la iglesia entonces era de que solamente era de judíos y ahí se iban a quedar. Es así, ¿verdad? No podían predicarle a otra nación más que a judíos. No, que no lo podían predicar, sino que como que no alcanzaban a comprender que en realidad no debe haber como excepción de personas. Ok. Vamos a regresar a Hechos capítulo 1. Versículo, bueno, vamos a leer desde el 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿Quién les mandó? Cristo. Que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. ¿Ok? Verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, número 1, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo estorbaban el plan de Dios? La gente se desvía a la idolatría, ¿verdad? Puede haber la predicación de Cristo, de Dios, pero el ser humano, ¿verdad? Desde el tiempo antiguo a la idolatría se va desviando. Sí, esa es una de las maneras que estorba el plan de Dios, ¿verdad? Y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo va, hermana Esther? Por más que se cubre con el hermano Raúl, lo estoy viendo, ¿no creen? Más que nada pienso yo, ¿verdad? Que se refería también como ellos no querían salir de ahí, era una orden, salir y ir a evangelizar. Estorbaban en no quererse distribuir. Ahí está la respuesta. Sabía que hermano Esther lo sabía. Nomás que lo estaba dejando por otro. Se quedaron en Jerusalén, hermanos. Estorbaban el plan de Dios. Este no era el plan de Dios. Y el plan de Dios era que se salieran, que predicaran en Jerusalén, sí, después en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. En ocasiones, bueno, ya que me pusieron nombrar, en ocasiones nosotros también actuamos de la misma manera. No queremos salir de nuestra familia e ir a evangelizar, porque lo primero que te van a decir, tu familia no va y tu familia no quiere. Y ahí encuentras un detente, pero no debe de ser así, porque si mi familia no quiere, afuera puedo encontrar a alguien más. Hermana, ahorita lo que hay más necesidad es de levantarnos de verdad, no con pura palabra, porque se oye palabra, pero necesitamos, vamos a organizar, aterrizarlo a nuestras vidas, llevarlo a la práctica. A hablar lo que realmente sabemos, porque me lo estoy comiendo y yo creo que un día nos vamos a ahogar. ¿Sí? Por lo que nos comemos. ¿No será que también estamos estorbando el plan de Dios? Claro, es un estorbo en nuestra vida. Simple, ¿verdad? Claro. Por eso le digo, hermanos, el plan de Dios este no era. Este no era el plan de Dios, y la iglesia no lo está entendiendo, el plan de Dios. ¿Cuál fue el plan que Dios tuvo en la eternidad para conmigo? Este no era. Ahora, la iglesia, hermanos, ¿la iglesia fue la culpable aquí? No, ¿verdad? ¿Quién dijo que no? ¿Por qué no, hermano? Porque la iglesia habla la verdad, ¿verdad? Sí. Cuando yo digo el verse quedado en Jerusalén, el no ver salido, estaban creciendo, el número ya de 5,000, después creció después se multiplicó, se viene el problema de los griegos, porque ya al parecer eran 8,000 o 10,000, la cosa estaba enorme ya. Eran todas las naciones. Si la iglesia no fue el problema, ¿de quién fue? Pues es que los miembros son la iglesia, ¿verdad? Sí, pero no fueron, porque ahí mismo en el versículo 4 les dice que no se fueran de Jerusalén, sino que esparcieran la promesa del Padre, que nos deja que vayamos y predíquenos su palabra de Él. Miren, hermanos, el problema aquí fue de los apóstoles. El problema fue de ellos. Porque a quién se le dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. A ellos.
Y cuando Pedro se levanta en Hechos 2:14 y predica el Evangelio, y en el verso 41 nace la iglesia con 3,000 personas, la iglesia no sabe el plan de Dios. Obedece al Evangelio, los discípulos, los apóstoles saben. Y comienzan a predicar y a hacer un gran trabajo con la iglesia, digno de mirar. Y la iglesia crece y crece y crece. Pero se les olvidó decirles, hermanos, a nosotros nos dijo el Señor Jesucristo que teníamos que salir y teníamos que irnos por todas partes. Es más, hasta lo último de la tierra. Vamos a hacer un plan para salir. No se lo inculcaron a la iglesia, hermano mío. Bueno, yo pienso, hermano, que cuando Pedro les enseñó a aquellos, cuando inició la iglesia con aquellos también, deberían de haber entendido todo el consejo de Dios, como lo dice la Biblia. Así como nosotros lo entendimos cuando fuimos bautizados, porque en 1 Pedro 2:9, ahí te dice claramente que cuando ya somos un pueblo adquirido, claro, estamos recién nacidos, no conocemos mucho, pero vamos aprendiendo, como dice aquí en 2 Pedro 3:18, ir creciendo en la gracia y en el conocimiento de la verdad. Ahora, en 1 Pedro 2:9 te dice que somos un pueblo, un linaje escogido, y es para anunciar las virtudes que ahora hemos aprendido. Para este tiempo, hermano, la iglesia ya creció, ¿verdad? Estamos hablando del principio, cuando acaba de nacer en Jerusalén. Aquí estamos en la iglesia de Jerusalén. Ahorita vamos a ver si el tiempo, no, porque el tiempo ya se terminó. Quería hablar de la iglesia en Tesalónica, pero vamos a hablar, hermanos, un poquito de Jerusalén. ¿Estamos ahí, hermano? Nomás recalcando un poquito y que nada para el plan de Dios. Exacto. Esta es la siguiente pregunta. Y va para ti, hermano, la siguiente. Nadie lo va a parar. Va para ti. ¿Cuál fue el plan de Dios, hermanos? ¿Cuál fue el plan que Dios ejecutó ahí para que su plan se llevara a cabo? Mandó la persecución. Se viene la grande persecución. Y los forzó. Sabía que iba a salir. Los forzó a que se dieran reír. Hechos capítulo 8, hermanos. Y yo creo que ya con esto vamos a terminar. Hechos capítulo 8. Versículo desde el 1. Y Saulo consentía en su muerte. Acaban de matar a Esteban, primer mártir de la iglesia. Un hombre elocuente, un hombre, hermanos, lleno de santidad. Un hombre, hermanos, sumamente ejemplar. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Por eso le pongo la atención, cómo el plan de Dios se está llevando. Lo que Cristo les había dicho en Hechos 1:8, se está llevando a cabo apenas en el capítulo 8, porque Dios estaba viendo que no estaban saliendo, entonces dice, tengo que hacer una persecución. Y matan a Esteban, y la iglesia es esparcida por todas partes. Y el plan de Dios, hermanos, se lleva a cabo. Se lleva a cabo. Bueno. Sin embargo, los que habían huido de la ciudad de Jerusalén seguían anunciando las buenas noticias de salvación en los lugares por donde pasaban. Verso 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hermanos, el tiempo se terminó y no logramos terminar. Pero el plan de Dios, hermanos, se tenía que cumplir. Felipe, hermanos, va a hacer un gran trabajo. El apóstol Pablo, más tarde, ahorita Saulo de Tarso, está apoyando la muerte de Esteban. Más tarde, hermanos, se va a convertir en el gran apóstol Pablo y él viene a ser una bomba detonadora en el Evangelio. Se establecen congregaciones por todas partes, hermanos. Evangelizaron el imperio romano completo. Y podemos hablar, hermanos, cómo la iglesia se esparció hasta lo último de la tierra. El Evangelio, hermanos, el plan de Dios se tenía que cumplir. La iglesia no está entendiendo esto, hermanos. ¿Y sabe qué estamos provocando? Una persecución. Así que, este 24, prepárese, vamos a hacer planes para que la iglesia salga a tocar puertas, salga a buscar al perdido y traiga almas a Cristo. Tenemos la verdad, hermanos, y tenemos que darla a conocer. No nos vayamos a ahogar, como dijo nuestro hermano Esther, con tanto. Así que yo les invito, hermanos, a que sigamos adelante, trabajando arduamente como iglesia, como hasta hoy, pero hagamos, hermanos, el intento de crecer. Y vamos a crecer en el lado de la evangelización. Algo, hermanos, que le ha dejado el Señor ordenado a la iglesia y que tenemos que hacer. Vamos a tomar un receso más de 5 minutos.